Beraz, Isabel Celaá, Hizkuntza Unibertsitatea eta Ikerketa Sailburua, Carlos Crespo, Lanbide Heziketako Sailburu Ordea, Xabier Ortueta, Unibertsitateko Presidente eta AFM-ko zuzendari orokorra, Marijo Madariaga, Lanbide Heziketako zuzendaria, Alfredo Etxeberria Hortik alkatea, Eduardo alkatea, etorri ziaten guztiok, eskerrik asko etortzen ziatelako Lanbide Heziketako 2011-2012 ikasko urte hasierara, eta eskerrik asko IMH-era etortzen ziatelako. Josean Egaña nauzue, hemengo zuzendaria, eta orea da guretzat hemen izatea ekitaldi hau, gurian izatea. En este acto de inauguración del curso 2011-2012 de la formación profesional, contaremos primero con una intervención de Xabier Ortueta, que es el presidente del patronato del IMH y director general de la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta, que será seguida de la exposición de Isabel Celaá, la consejera de Educación, Universidades e Investigación. Luego, con posterioridad, vamos a proceder a una visita de las instalaciones y también a un turno de preguntas previo a este turno de preguntas, después de este turno de preguntas. Yo voy a hacer una simple apostilla, una simple entrada, antes de dar la palabra a Xavier. Si el ministro Gabilondo está diciendo que si invertir en educación es caro, no hacerlo es carísimo. Bueno, pues si cambiásemos las palabras donde ponemos educación, ponemos formación profesional, pues eso, si es caro invertir en formación profesional, no hacerlo, pues también es carísimo. Además tiene otras connotaciones en el sentido de lo que suponen, y Euskadi puede ser un buen ejemplo por la ventaja competitiva que nosotros somos conscientes que tenemos con respecto a otros. Tenemos una ventaja competitiva con nuestro sistema de formación profesional que pensamos que es un buen sistema de formación profesional. En ese sentido, no debemos de caer evidentemente en la autocomplacencia, porque tenemos muchas cosas para hacer, y en ese sentido también pues nos llena de orgullo, pues muchos de los que estamos aquí, prácticamente todos los que estamos aquí, pertenecemos a ese sistema, y pertenecer a un sistema que funciona así, pues sí es encomiable, ¿no? Y simplemente una referencia. En este momento, pues hoy miércoles 5 de octubre, hoy a la mañana, pues está compitiendo en Londres, en los WorldSkills de formación profesional, pues nuestra alumna Larraitz Uranga, pues una de las modalidades, había sido previamente en el Spain Skills medalla de oro, pues durante esta semana estará compitiendo, y bueno, es un tema también en el que en este momento pues el centro pues está volcado. Y bueno, yo sin más pues ya te doy la palabra, Xavier. Ondo, eskerrik asko Josean, Celaá Sailburu Anderea, Crespo Sailburu Ordea, bestelako agintari eta lagunak, egunon guztioi. Joseanek esaten zuen bezala, IMH-rentzat eta makina herramienta sektorentzat baita ore handia da, IMH aukeratu izana ekitaldi hontarako, Lanbide Heziketa hezkuntza ikasturtea gure etxean irekitzagatik, ez. Y también creo que tenemos que agradecer un poco también la trayectoria de apoyo de tu departamento, de tu persona, los que te han precedido. Pues nos podemos remontar a esos 21 años que te decíamos, ¿no? A José Ramón Recalde, que bueno, pues quien fue el que puso, digamos, la primera piedra o quien encendió la cerilla de este fuego que ahora es el IMH, ¿no? Quisiera comentar un poco la relación que tiene, o el círculo virtuoso que hay entre la máquina herramienta y la formación, o por qué para nosotros es tan importante, para el sector de máquina herramienta es tan importante el tener personas capacitadas. Claro, nosotros estamos hablando de que la máquina herramienta es un sector de conocimiento. Nosotros no vendemos máquinas, nosotros estamos aportando capacidades para generar sistemas de fabricación que resuelvan problemas. Básicamente es a lo que nos dedicamos en este momento. No hacemos producto en serie, lo que hacemos es escuchar al cliente y generamos soluciones, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que es un sector de conocimiento, es importante saber que el conocimiento está radicado en las personas, que nuestro mayor activo, que tiene la máquina herramienta son esas personas con capacidad de generar soluciones, personas preparadas, y entonces esas otras virtudes de las que hablamos cuando mencionamos a nuestra industria, que son pues la innovación, la internacionalización, incluso a mí me gusta decir que una gran capacidad de gestión, bueno, pues son consecuencia de tener personas preparadas. Son simplemente una consecuencia, no son una causa de nuestra competitividad, son además
consecuencia de tener esas personas preparadas, ¿no? Entonces, bueno, en algún modo, yo creo que por necesidad, pero también en gran medida por vocación, la máquina herramienta es un sector muy comprometido con sus personas y con su preparación, su formación. Y ese compromiso tiene una materialización que es el IMH. El IMH es, digamos, nuestro pilar, el más importante de ese compromiso del sector de la máquina herramienta para con las personas, ¿no? A mí me gusta pensar que el IMH es una empresa, en el sentido más amplio. Quizás haciendo paralelismo con lo que hacían aquellos navegantes hace 500 años, bueno, es una empresa. Es una empresa, tiene 22 años de trayectoria, 21 con edificio, y una vocación de ser referente en el campo de lo que hacemos, en el campo de la formación y de la formación para la industria. Y ser referente, y antes le comentaba a José, no por arrogancia o por ser más chulos, sino ser referentes porque queremos hacer más, queremos entregar más valor, y eso tiene una raíz de trabajo, no tiene una consecuencia de impostura, sino una raíz de trabajo. Queremos ser referente haciendo más y dando más a la sociedad. Y bueno, quiero hacer mención a algunas cosas en las que yo pienso que el IMH es referencia. Yo creo que el IMH es referencia en formación profesional, ha sido una avanzadilla en lo que es la integración de la formación inicial, la continua y la vocacional, hoy con otros nombres, pero bueno, pues un tema en el que nosotros iniciamos el camino. Hemos sido recientemente nombrados también Centro de Referencia Nacional en el área de fabricación mecánica. Bueno, es un reconocimiento a un trabajo bien hecho, creo. Nos hemos enfrentado también a competir con nuestro modelo en el exterior. Hemos internacionalizado las capacidades del IMH y hemos vendido nuestro modelo en China, en Malasia, que son, digamos, las realizaciones más importantes o las más visibles, pero también en otros muchos países hemos sido capaces de vender, de exportar conocimiento, que no es un tema sencillo. Referente en FP, referente también en metodologías. Hemos abierto camino en metodologías de aprendizaje en base a proyectos. Utilizamos de manera dinámica el e-learning, el blended learning, el multilingüismo, en lo que significa aquí para nosotros en combinar, además del castellano y el euskera, con otro idioma, pero también en utilizar los otros idiomas para acoger a personas que hemos tenido aquí formándose. Hemos tenido pues desde chinos hasta malayos y de todos los orígenes del mundo, ¿no? Entonces el multilingüismo también, un tema en el que bueno, pues nos ha gustado abrir camino. En este momento tenemos un ciclo multilingüe activo. Y algo en lo que somos únicos, el tema de la alternancia. En cuanto a metodología, único, muy extendido en otros países, en Francia, en Alemania, pero aquí único. Esa vocación de combinar el trabajar y el aprender, o el trabajar lo aprendido, o aprender para trabajar, en un modelo, pues yo creo muy interesante, ¿no? Lo hemos hecho en formación profesional con una iniciativa que ha tenido corta trayectoria y me gustaría que se recuperara, que fue ICASI Talán, y una que tiene ya una trayectoria bastante larga, que es la ingeniería en alternancia, 14 años. El año que viene, si todo sale bien, que en principio pues así lo esperamos, y la verdad es que estamos trabajando de una manera yo creo que satisfactoria con la universidad y también con el gobierno vasco a través de Pedro Luis Arias, que nos está ayudando un montón. Vamos a ser, la ingeniería de alternancia va a constituirse en un grado universitario. Para nosotros es también un salto, y también creo que el IMH es referente en el modelo, ¿no? Estamos hablando de una evolución que va desde la formación profesional a lo que implica el relacionarse con las empresas y todo ese juego de la formación continua, pero también evolucionar los conocimientos y elevarlos, que sería la ingeniería en alternancia, y cerrar otro círculo que nos gusta, que es el aportar desde los servicios que puede dar un centro como este, aportar capacidades de innovación. Y eso es un proyecto que estamos trabajando que se llama SMAOLA, es un centro de innovación en procesos para pymes industriales. Pensamos que cerramos de una manera bastante potente un círculo que, bueno, pues que responde a unas necesidades muy concretas y de un entorno industrial, además con todavía muchas carencias. Y bueno, ¿y quién arma todo esto? A mí me gustaría dejarlo claro. Quien arma todo esto es el equipo del IMH, ¿no? Habla de referentes, el equipo del IMH es un ejemplo, es un ejemplo. Y un ejemplo de emprendizaje en un entorno en el que es muy difícil ser emprendedor. El entorno educativo, bueno, pues no es el entorno más cómodo para ser emprendedor, y el IMH está formado por un equipo que es emprendedor, que tiene una tremenda capacidad de generar nuevas
nuevas iniciativas, de innovar en lo que está haciendo, de proponer temas novedosos y además alineados con las necesidades del entorno para el que trabaja. Entonces, bueno, como te decía, consejera, como te decía en euskera, es un orgullo que hayáis elegido el IMH para este acto. Nosotros, como ves, por todo lo que te he dicho, pues seguimos trabajando día a día para que los alumnos y las empresas también nos elijan como su socio. Muy bien. Eskerrik asko. Isabel, Pilar, hizkuntza sailburua. Mi esker zuei, ohore bat da niretzat hemen, zuekin egotea, benetan, posten naiz, eta harro sentitzen naiz, eta etxean sentitzen naiz baita ere. If you think education is expensive, as you said, try ignorance. Si crees que la educación es cara, intenta la ignorancia. Que aquí tenéis un language laboratory, which is very useful to do these things. Estoy encantada de tener a Larraitz Uranga en World Skills Competition, and I hope she'll win. Atsegin handia da niretzat, benetan. Jose Ramon Recalde hezkuntza sailburua zelarik. Sortu zen ikastetxe honetan izatea, Lanbide Heziketako 2011-12 ikasturteari hasiera emateko. IMH-aren eta antzeko beste ekimenen, esaterako Altza eta Ortuellako Eraikuntza Institutuak, Tolosako Paper Eskola eta bar, ekimen hauen bidez hasi ginen lanbide heziketa eta produkzio mundua benetan elkarrekin gehiago lotzen. Lotura hori, orain Euskadiko lanbide heziketaren ezaugarri nagusia bihurtu da. Lehen aldiz egiten da, lanbide heziketaren ikasturte hasierarin ekitaldi berezi hau. Eta hori azpimarratu nahi dugu bereziki. Honekin azpimarratu egin nahi dugu hezkuntza sailak eta Eusko Jaurlaritzak lanbide heziketari ematen dioten garrantzia. Batik bat, munduko ekonomia guztiak eta gurea ere bai, astintzen dituen krisi ekonomiko eta langabezia egoera honetan. Aurtengoa, lanbide heziketaren ikasturtea ere izango da. Eta horrela izango da, lanbide heziketa delako krisitik ateratzen laguntzeko tresnarik eraginkorrena. Lo hemos dicho aquí, estamos muy orgullosos de estar en este Instituto de la Máquina de Herramienta y además queremos hacer de la FP, siempre prestigiada en Euskadi, queremos darle un impulso mayor. Queremos hacer el instrumento fuerte, el más eficiente para formar trabajadores y trabajadoras cualificadas, los que nuestras empresas necesitan y van a necesitar. Queremos y necesitamos competir, necesitamos ser competitivos en una economía cada vez más globalizada y más compleja. La globalización, nos guste o no, es el desafío contemporáneo y hemos de competir. Y para ello la internacionalización y para ello las lenguas extranjeras. Queremos hacer de la FP la principal de las políticas activas de empleo. Hay cosas a las que no podemos llegar, a estas sí. Y además podemos llegar con eficiencia, aportando valor añadido, como aquí se ha dicho. Queremos recualificar y necesitamos recualificar a todos los trabajadores en paro o cuyo empleo peligra como consecuencia de la crisis, haciendo posible el tránsito del paro al empleo de calidad a través de la formación. Sabemos que vivimos tiempos muy difíciles. Sabemos que estamos en una encrucijada o en una tormenta perfecta, como algunos la han denominado, en una lucha permanente por conseguir dar estabilidad a la deuda, al déficit, superar el déficit, pero por otra parte sentimos el riesgo de enfriar una economía demasiado y caer en una crisis de la demanda. Y en esa encrucijada nos debatimos día a día, sabiendo que vivimos en un país como es Euskadi, que fundamentalmente es un país exportador. Ha sabido, y aquí estamos precisamente en la cuna líder de esa sabiduría, la máquina y herramienta, un sector industrial líder
incluso en épocas de crisis muy poderosa, como ha sido el reciente 2010, Euskadi ha demostrado su capacidad exportadora y ha podido exportar en bienes hasta 17.000 y pico millones de euros. Y su balanza comercial ha sido positiva en 2010, positiva en más de 2.000 millones de euros. Fundamentalmente, como sabéis, hemos ido exportando a países como Francia, Alemania, Reino Unido. Pero necesitamos abrirnos a países emergentes. Necesitamos abrirnos, como ha hecho el Instituto de Máquina y Herramienta, a países como China, India, Malasia, es decir, países que efectivamente necesiten el valor añadido de los productos que nosotros hacemos aquí. Y sin valor añadido, desde luego, no seremos competitivos, porque no podremos competir por nuestra cantidad. Somos un país pequeño, como todo el mundo sabe, apenas 2.100.000 habitantes, y desde luego no podemos competir en cantidad. Y no podemos competir en precio. Ahí están los chinos y los indios. No podemos competir en precio, solo podemos competir en una cosa, y es en valor añadido. Y para ese valor añadido necesitamos toda la cualificación de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, toda la cualificación del país. Hay que ponerla toda ella en la misma cubeta para poder cada vez producir valor o productos que realmente en el mundo internacional sean reconocidos como los mejores. Dice el director del Instituto de Análisis para el Empleo de Alemania, Ulrich Wolby, yo no le conozco, pero dice que las políticas de activación de empleo son un puente para iniciar un camino que requiere crecimiento económico. Y que las empresas, nos dice, ya lo sabemos, solo podrán crear empleo si son capaces de encontrar mercados y competir en calidad y precio. Y para ello, la formación profesional debe proporcionar a los trabajadores la formación necesaria para alcanzar un empleo de calidad y a las empresas los trabajadores cualificados, para que la profesionalidad, la competitividad, la productividad y el buen hacer sean nuestras señas de identidad en el mundo. Y este es precisamente el reto que estamos enfrentando nosotros, tanto con el tercer Plan Vasco de Formación Profesional como con el proyecto de ley de formación a lo largo de la vida. Ambos proyectos han sido perfectamente consensuados con la parte más representativa, con la parte representativa de empresarios, representantes de trabajadores y Gobierno vasco, en el seno del Consejo Vasco de Formación Profesional. Debo decir, en consecuencia, que tanto la participación como el consenso son monedas corrientes en el campo de la formación profesional contemporánea. Y esta es una cuestión bien importante, porque aunque a veces cuesta mucho tiempo hacer esos pactos, esos acuerdos, resulta que esto es rentable, porque aquello que está acordado permanece y lo que no está acordado siempre es susceptible de ser alterado. Aunque desde luego quienes conocéis este mundo bien sabéis que es una tarea muy compleja, un centro como este es desde luego un buen marco para celebrar este tipo de acto, para celebrar yo creo que la mayor ventura de la formación profesional y aprovechar la ocasión para que la sociedad en su conjunto entienda y reconozca la labor que venís realizando y la que van a tener que realizar los centros que imparten formación profesional de todas y cada una de las 26 familias profesionales. Queremos que el IMH Elgoibar sea un centro de referencia nacional, aquí para todo el Estado. Como lo va a ser este, queremos que lo sea y tenemos vocación de que lo sea. Esto ayudará a iluminar una vez más la formación profesional vasca como referente para todos. Sabemos que la máquina y herramienta engloba una amplia variedad de máquinas que tienen un denominador común. Todas ellas se dedican a fabricar productos o partes de productos. Por eso podemos decir que la máquina y herramienta son máquinas madre, porque posibilitan la fabricación de todas las demás máquinas. Son el alfa, son el origen de todas las demás. Nuestro producto es la formación y el sistema integrado de FP que estamos construyendo y poniendo en marcha. Queremos que sea una FP capaz de avanzar en un enfoque de aprendizaje permanente y en la integración
de las distintas ofertas de formación profesional, inicial y formación para el empleo. Y eso requiere propiciar el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales. Contamos para ello con un marco normativo que está bien diseñado, que parte efectivamente de la Ley de Cualificaciones y de la Formación Profesional y que da coherencia y sentido a algunas de las iniciativas que nosotros estamos impulsando y fortaleciendo. Así como la máquina herramienta trabaja una gran variedad de materiales para producir una forma determinada, la FP está obligada a dar soluciones generales y específicas para atender las demandas cambiantes de sectores productivos. Debemos cualificar a las personas para que tengan una posibilidad general de desarrollo personal y profesional. Si las máquinas herramientas producen todos los objetos que hacen más sencillo nuestro día a día, es decir, la tecnología que sirve para hacernos la vida más fácil, como diría mi buen amigo Pedro Miguel Echenique, los centros que imparten formación profesional cualifican para que empresas de todo tipo puedan seguir cumpliendo su función de bien público y como ámbito de creación de riqueza colectiva que beneficia a todos. El Sistema Vasco de Formación Profesional completa el ciclo del producto, lo diseña, lo mecaniza, lo ensambla y como queremos que sea funcional, ni siquiera descuidamos el detalle del carenado, mágica palabra cuyo contenido he tenido que mirar en el diccionario, pero ahora ya lo conozco, porque la nueva FP ha de resultar además atractiva. Decía anteriormente que este va a ser el curso de la FP y lo digo por dos razones. Por una parte, los datos objetivos del curso 2011-2012 avalan la importancia que la FP ha tomado como factor crítico de competitividad de país, por lo que ha pasado a formar parte de la planificación estratégica de todas las políticas del Gobierno. Y por otra, porque este va a ser el curso en el que se pongan, ¿sí?, que le demos un gran empuje. Es decir, nos sirve todo el pasado, nosotros formamos parte del pasado, pero este curso vamos a dar un importante impulso conjunto de modernización al sistema a través del tercer Plan Vasco de Formación Profesional. Así, durante el presente curso van a estudiar FP en oferta completa más de 30.000 alumnos y alumnas. En este país no se tiene ese prejuicio absurdo de que la FP es una cosa y el bachillerato es otro. Eso ya está arrumbado en el desván de los recuerdos, es muy antiguo. Aunque lo he oído recientemente, dicho por algún responsable de alguna comunidad autónoma, eso es súper antiguo. Aquí somos mucho más contemporáneos y sabemos lo que tenemos que hacer. 30.000 alumnos tenemos en la formación profesional este curso, 12.000 en grado medio y más de 18.000 en grado superior y creciendo cada día. El grado superior, ciclo formativo de grado superior, es un tramo de educación tremendamente apetecido por la ciudadanía. A esto tenemos que añadir unos 7.000 alumnos más y alumnas a las que la FP flexible posibilita compatibilizar el acceso a la formación con la dedicación a otras actividades a través de la oferta modular parcial, bien presencial o semipresencial online. Para esta última modalidad hemos puesto en funcionamiento este curso el centro online, con 26 módulos pertenecientes a 6 especialidades y que ya ha recibido 1.153 matrículas. Simplemente en su arranque, cuando se conozca, seguro más. Durante el curso 2011-2012 está previsto que pasen por el dispositivo de reconocimiento de la competencia 2.870 personas. Y este es un desafío muy importante, porque con cada persona hay que estar mucho tiempo. A las que se les va a informar, orientar y evaluar para que les puedan ser reconocidas las competencias obtenidas a través de su experiencia laboral y para que se les diseñe y facilite los itinerarios formativos necesarios
a fin de que puedan completar aquellas competencias de las que carezcan y poder alcanzar así el certificado de profesionalidad o la titulación correspondiente. El presente curso vamos a implantar 16 nuevos títulos de FP, lo que quiere decir que en el curso 2011-2012 tenemos una oferta formativa compuesta por 101 títulos de FP y también 177 certificados de profesionalidad basados en el catálogo de cualificaciones, lo que configura un catálogo modular compuesto por 1.305 acciones formativas. No hay que olvidar que el sistema de FP, la formación para el empleo, juega un papel cada día más importante. Además, tenemos en Euskadi 6.856 convenios con empresas y 10.007 alumnos en esas empresas haciendo prácticas. Y en el exterior, 1.245 alumnos. Empresas con convenios, 508. A mí me parece que tenemos que seguir trabajando e impulsando este camino. Conscientes de la dimensión internacional del mercado de trabajo, como comentaba anteriormente, este es nuestro verdadero desafío, ser capaces de ser los mejores y del rey abajo ninguno en el exterior. Este es el desafío. Estamos haciendo un importante esfuerzo para mejorar el nivel de inglés. Y he de decir que aquí tenemos que hacer un trabajo importante de pedagogía al respecto. Igual que para el emprendizaje o para el emprendimiento, como ahora dice, hay que hacer un trabajo de pedagogía. El sistema educativo vasco tiene que educar emprendedores, tiene que establecer una cultura para el emprendimiento. Pero hablando del inglés, nuestra oferta va a ser, además de la que está implícita en el currículum, aportar formación en inglés para todos aquellos que lo deseen al final del segundo curso, tanto de ciclo medio como de ciclo de grado superior, en su tiempo libre, es decir, al terminar. Hasta ahora he de decir que todavía son pocos los alumnos y las alumnas que se animan a ello. Lo consideran un trabajo adicional. Por eso hago una llamada específica, alta y clara. Es preciso que los alumnos y alumnas comprendan la importancia del inglés. Porque si nuestro desafío es la internacionalización, los jóvenes que estamos formando habrán de tener herramientas para trabajar en el ámbito internacional, aunque lo estén haciendo desde el Goibar. Por lo tanto, inglés, inglés, inglés y chino, también chino. Y esto es importante, porque si no, no favoreceremos la movilidad. Esta es una cuestión bien importante. El euskera siempre en el corazón. Nuestras raíces y nuestra casa en el corazón. Siempre. Tenemos 2 lenguas cooficiales que hay que trabajar, pero necesitamos las herramientas para trabajar en el ámbito internacional. Como sabéis, el tercer plan vasco de FP inició ya su despliegue. Al día siguiente de ser aprobado en Consejo, porque ya veníais preparando todo para irlo plasmando. Y efectivamente durante este curso y durante los cursos siguientes veremos, ya se plasmarán lo pertinente, todo se materializarán los ámbitos estratégicos en los que se enmarca este tercer plan vasco, las líneas adoptadas. Así que, en resumen, concebimos la formación profesional como una formación permanente acorde con las directrices de la Estrategia Europea 2020. Y eso significa que vamos a insertar la trayectoria profesional en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. Y vamos a poner todos los medios para que esto sea una realidad. He comentado antes que el proceso de vincular los centros que imparten formación profesional con el sistema productivo efectivamente viene de años atrás, pero vamos a hacer un esfuerzo mayor. Vamos a tratar de lograr una simbiosis cuasi perfecta. Y para ello vamos a incrementar la participación de las empresas en la formación del alumnado, experimentando nuevas fórmulas que permitan un mayor grado todavía de formación del alumnado de la FP en las empresas, compatibilizando
formación en el centro de estudio y trabajo, pero más que lo que veníamos haciendo. Vamos a hacer un esfuerzo mayor en esto. Vamos a fomentar la formación del personal docente en las empresas y la participación de personal profesional cualificado del sistema productivo en funciones docentes. Hagamos esos intercambios. Vamos a dar respuesta a las necesidades formativas de las empresas y trabajadores impartiendo una formación planificada de acuerdo con los diagnósticos elaborados. Vamos a dotar a los centros de los instrumentos organizativos que precisan para que puedan adaptarse y responder realmente a las necesidades del entorno productivo. Nuestra mayor tristeza se podría producir si oímos alguna empresa llegar a afirmar que el mundo de la formación no le aporta lo que precisa. No lo podemos consentir. O sea, seamos flexibles en este sentido. Sepamos lo que quieren nuestras empresas para poder aportarlo. Sin ñoñerías de ningún tipo. Vamos a poner en marcha proyectos conjuntos de innovación en sus tres ámbitos: tecnológica, pedagógica y de gestión. Y he de decir que estos tres ámbitos son una de las señas de identidad de la FP Vasca. La FP Vasca ha demostrado tener una gran capacidad para adaptarse, es decir, es casi un Apache, se adapta perfectamente al terreno. Vamos a establecer mecanismos de detección de las necesidades formativas y de cualificaciones, actualizando permanentemente el catálogo de cualificaciones para mantener siempre adaptado a las necesidades de nuestro sistema productivo, del sistema productivo nuestro y del aquel al que pretendemos llegar. La búsqueda de la excelencia es moneda de cambio aquí, igual que en la universidad, igual que en el resto del sistema educativo vasco. Es decir, tenemos un sistema educativo muy equitativo, muy de que prácticamente todo el grueso llega a la meta, pero hemos de ser muy exigentes con los niveles de excelencia. Por lo que hemos dicho antes, porque si no, no aportaremos valor añadido, no seremos competitivos en el mercado internacional. Por lo tanto, la excelencia es objetivo obligado de la formación profesional vasca. Y para ello queremos, obviamente, que haya un marco de garantía de calidad. No queremos importar modelos miméticamente, tenemos que establecer sistemas que nos aseguren nuestra calidad, hacer haciendo, no ensamblando solo lo que nos viene de fuera, eso no. El que inventen otros se acabó. Se ha acabado. Hagamos aquí. En fin, queremos construir y estamos construyendo en Euskadi un auténtico sistema integrado de FP, que elimine fronteras artificiales entre la formación inicial y la formación para el empleo, que conciba la formación profesional como formación permanente y la vincule estrechamente al sistema productivo, que fomente la innovación a la vez que la cohesión social y que busque de manera sistemática la excelencia y potencie cauces para conseguir y reforzar nuestra proyección internacional. Ona bildu zaretenok, ongi ezagutzen duzue, gure enpresa askok eta lanbide heziketako ikastetxe askok nazioarte mailan duten proiekzioa nolakoa den. Prozesu honetan lagundu egin nahi dugu gure lanbide heziketa, gure artean ez ezik nazioarte mailan ere erreferentea izan dadin. Bere ospea gure enpresen eta beren kanporako proiekzioan lagungarri izan dadin. Hauek dira, beraz, gaur azpimarratu nahi nituen aldeak, lanbide heziketako 3. Euskal Planaren eta bizialdi osorako ikaskuntza legearen bitartez aleginak batzeko eginkizun honi ekin nahi diogu. Gogoz eta adorez lanbide heziketako sistema integratu bat eraikitzeko helburuaz. 16 eta 65 urte bitarteko biztanleria osoari zuzenduta egongo dena. Kontuan hartuz, produkzio sistemaren evoluzioak, berak, prestakuntzaren eta enpleguaren arteko trantsizioak, zentzu bietan biderkatu egongo direla aurreikusten delarik. Ez genuke ahaztu behar, hau guztia
krisi ekonomiko luze eta sakon baten erdian egin nahi dugula. Lehentasunak ordea argi ditugu. Lanbide heziketa indartu nahi dugu gure herriaren beharrei eta bereziki gure bizilagunen beharrei erantzun egoki bat emateko. Ongi baita ikugu horretarako egin daitekeen inbertsiorik eraginkorrenak hezkuntzan eta prestakuntzan eginikoa dela. Mila esker zuen arretagatik. Orain, irikitzen dugu galdera, espositu diren gaiari buruz, galderari badago, hauxe da momentua. Abrimos un turno de preguntas sobre la intervención de la consejera. Si hubiera alguien que quisiera formular una pregunta. Bueno, y en todo caso, lo que procederíamos es a esta visita que vamos a hacer a las instalaciones, que no podemos ir todos, entonces os pediría pues al Consejo de Formación Profesional que nos acompañéis también invitados, y a los demás tenemos un café justo en el espacio anexo a la sala al que estáis invitados. Eskerrik asko.